Hoy estamos con Antonio Pérez Henares en su casa, que me ha invitado. Es un placer, la verdad, poder entrevistarte en tu casa, con tu perro, al aire libre y como si estuviéramos tomando, Sí. Bueno, te iba a decir el sol, ¿no? Porque estamos a la sombra. Estamos a la sombra. Pero te agradezco que podamos hacerlo así. Faltaría más. Dice, tiempos de la Reconquista en aquellas fronteras de la Extremadura castellana. Allí llegaron gentes de muchos lugares donde lucharon contra la adversidad para repoblar unas tierras de cosecha perdidas, sin ganado, sin casas, sin hijos, donde solo albergaba la muerte y a pesar de ello un pequeño y suficiente atisbo de libertad, una luz, un pequeño brote de esperanza. ¿A qué huele la tierra de Antonio? Bueno, depende de la época. A mí me gustan algunos olores muy particulares. Mira, hay un olor increíble cuando se recogen las cosechas por la mañana, vamos a decir. Después de que se ha recogido la paja, tiene un olor que tengo como muy grabado. Luego, en mi tierra, por ejemplo, en las Alcarrias, hay otro momento que huele a algo increíble. Y en el verano cae un pequeño algarazo de agua, entonces se levantan unos olores increíbles porque es la Alcarria y huele maravillosamente bien. Huele a romero, huele a pliego, huele a cartueso, huele a tomillo, y eso es un olor que también tengo. Y también huele a tierra mojada, que es un olor que a los labradores es posiblemente el que más les guste. Es esa tierra que se va humedeciendo y que huele a eso, a tierra mojada. Pero huele a muchas cosas y en cada momento del día o de las estaciones, pues, algo diferente. En realidad, casi el olor de mi tierra entra por los ojos. ¿A qué huelen los recuerdos de tu tierra? A mí siempre hay una figura, ¿no? Siempre está mi abuelo Valentín. Un labrador. Es casi entre mis primeros recuerdos, pero quizás el que más me acaricia, ¿no? Y tengo esa imagen de, o sea, él está en el inicio de mi vocación literaria, era un extraordinario narrador y siempre recuerdo él sentado, era un hombre alto, muy recio, muy echado para adelante, y sobre todo, bueno, pues conmigo tenía una ligazón enorme. Él había perdido, siendo joven, un mocete ya, a su único hijo. Tuvo 2 hijas. Y en alguna manera siempre hubo una conexión entre mi abuelo Valentín y yo muy, muy estrecha. Y me contaba cuentos, pero lo que me contaba eran sucedidos, leyendas. Y por ejemplo hay una cosa increíble. Yo me sé de memoria romances castellanos del siglo XIII, en concreto el de la loba parda, que era el favorito de mi abuelo, pero contaba muchos otros cuentos, muchas veces sacados de su propia imaginación, o de nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, que por supuesto todos eran muy altos, muy fuertes y muy valientes, y de lobos, porque había lobos todavía. Estaba más que luego el recuerdo del lobo, y lo recuerdo siempre delante de la lumbre y yo sentado al lado, en esos días de invierno, los árboles sin hojas, los gorriones en las ramas, y allí se estaba caliente y mi abuelo pues, me contaba esas cosas, y de ahí recuerdo que cuando yo leí el romance de la loba parda al cabo de los años, yo vivía en Durango, en Vizcaya, porque si aprobaba todas y con mucha nota, porque tenía beca, me daban dinero para comprarme un libro. Entonces, en ese momento me compré ese y, claro, al leerlo cerré y lo seguí recitando. Y entonces le dije, oye, que me lo sé, y lo recordé. Le escribí a él y él me mandó ese poema, ese romance, hombre, con faltas de ortografía, algunas muy divertidas, pero un romance del siglo XIII que él sabía por tradición oral y que me había transmitido a mí. Yo creo que esa pérdida de esas tradiciones orales
esa transmisión de abuelos a nietos es muy dolorosa y yo creo que muy perjudicial para las generaciones actuales. Actuales, sí. Eso no se hace ahora. No se hace, No se transmite ese tipo eso de es tremendo. Sí. Porque, verás, cuando escribían Tierra Vieja, que es muy vinculado a la tierra y a todo eso, y, claro, una novela medieval. Sí. Pero es que hay unos elementos que han permanecido a lo largo de los siglos y que se han roto muy recientemente. Mira, ahora hay un montón de jóvenes, incluso de niños, a los que yo creo que este libro les valdría para algo, sobre todo para que sepan que en esos campos y en esos pueblos están las raíces de casi todos nosotros. Y que llegar allí, primero estudiar la historia en sí, la gran historia, pero también esta historia que no es menos grande. Es que allí están sus raíces, de toda esta serie de jóvenes urbanitas metidos en el asfalto. Creo que sería bueno para ellos saber que hay una tierra a la que ellos pertenecen, no que les pertenece, sino a la que ellos pertenecen, y que ahí están raíces, y que ahí estuvo sus antepasados, y que fue gente que hizo una gran historia, cada día a veces, y no solo en las batallas, que también lucharon, sino en lo que fue la repoblación de toda una tierra, que sigue ahí. Ya sabes que yo odio la expresión, me siento insultado con la expresión España vacía. España vacía, sí. No se puede, la tierra no está vacía, hay gente allí que trabaja, que labora, y no se puede llegar ahí con la mirada soberbia de quien va a ver a una postal y encima le dice a la postal qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer, efectivamente? Hubo una época en que los pueblos se vaciaban, pero eso no convierte a un pueblo, a una España en vacía, así lo entiendo yo. Allí queda gente. Allí Quiero queda decir gente. que de la misma manera que se repobló en un momento y había muchísimos más núcleos de población incluso que ahora, Sí. yo sé que tristemente algunos núcleos de población no tienen mucha viabilidad, demasiada viabilidad, y algunos, pues prácticamente en mi tierra, hay muchos que están desapareciendo, que quedan muy pocos vecinos. La gente volverá cuando quiera volver. Es que, mira, yo las reatas de políticos por allí, es que de fin de semana y predicando, digo, vaya, otros aprendices de caciques. Te quiero decir que no es que sean peor que los otros, pero sí iguales que los otros, y que realmente creo que eso al campo y a las gentes del campo les hacen falta muchas cosas, pero no milongas como esta. Tampoco les hace falta lo que la gente que habita las ciudades cree que necesita. Hay que dejar a la gente que viva en su ámbito normal. Claro. Y reclamando las necesidades que crean convenientes. La broma, la historia esa del gallo que canta y molesta, es decirte que no es ninguna broma y que se está produciendo. El gallo puede ser cualquier otra cosa. Por supuesto. Pero allí pasado en un montón de sitios, que te llega no sé quién y de pronto pretende, oiga, no molesten el descanso del guerrero urbanita, que pues mire usted, es que aquí se vive de una determinada manera y luego por otro lado, y esto es tremendamente serio, el campo, el mundo agrario está sufriendo de una manera tremenda. Y además de eso, el menosprecio. A mí me irrita mucho que la enorme manifestación que hubo aquí, que fue la más grande que se ha visto en Madrid en muchos años, oye, como que nada, primero se rebajó toda la cantidad, había más de medio millón de personas allí. Y entonces, si hubiera sido una mamarrachada de Permonsal de 15 y no sé qué, con alguna de las causas de moda, hubiera estado en todas las tertulias, en todas las teles, un mes hablando. Más de medio millón de gente del campo que están en una situación verdaderamente de acoso, o sea, grave económicamente y de acoso a lo que son sus hábitos, que encima son los que esos paisajes los han preservado. O sea, le estás cargando con quien cuida. Esos que le llaman España vacía son los que cuidan el territorio.
porque el territorio sigue siendo ahí El mismo. y esa gente los está cuidando. Mm. Así que un respeto, yo solo pido para ellos eso, un respeto. Yo te voy a decir, creo que lo que hay es mucha ignorancia Sí, por parte de la gente que vive en la ciudad con respecto a la vida rural. Por el ejemplo que has puesto, por ejemplo, del gallo, como cualquier otra cosa. Te lo digo porque yo también he vivido en un pueblo y sé de lo que se cojea a la gente que viene de la ciudad. Lo que pasa es que se menosprecia a la gente rural por aquello de que si es menos. Pero graso bueno, error, porque he de decirte que ahora, hombre, hubo gente que salió de los pueblos por extrema necesidad por supuesto. y porque las condiciones de vida eran durísimas. Lo hicieron mis padres cuando yo tenía 8 o 9 años. Pero ahora la vida en los pueblos ha mejorado de una manera tremenda. Porque el cambio real del campo, el que no se había producido, pero te diré que en siglos, se ha producido, pues eso, desde los años 50 a los años 70. Yo he visto, bueno, no he visto, es que estaba allí. Quiero decirte que mi padre araba con mulas y conozco, todavía me acuerdo los nombres de las mulas. El macho, la voluntaria y la valenciana. O sea, y si me tiraba el macho no me podía subir porque era muy alto y yo, canijo, estaba ahí, ¿no? Iba a llevar agua y vino a los segadores. Yo, claro, se araba con arao, se vinaba con vertedera, se había que escardar, se segaba a mano, se engavillaba y se traían las gavillas a la era y se trillaba con trillos de luego fueron mejorando y luego se arreglaba y se entraba en eras. Cuando salías, madre mía, habían pasado 2 meses. Eso ha cambiado mucho y las condiciones son mucho mejores, pero es dura, es dura. Volvamos a esa tierra de Reconquista, de esa tierra vieja. Hablas, haces un recorrido por los siglos XI, XII, XIII. Sí. Se empieza a repoblar esas tierras que en su momento Sí. sí. Vamos a ver, ¿de dónde viene la palabra Extremadura? Ahora decimos Extremadura es una comunidad autónoma, una región de España, de la que acabo de venir, pero no, era la idea del extremo Douro. El extremo más, al principio la idea era más allá del Duero, que era, digamos, donde se había establecido la frontera y luego durante mucho tiempo también el yermo que los reyes cristianos, fundamentalmente asturianos, hicieron para proteger sus reductos del norte delante de un gigante musulmán enorme en potencia, poderío y capacidad de movilización de gente, ¿no? Cuando se salta el Duero es ese primer paso. Y aquí estamos ya cuando lo que se ha cruzado es la sierra, el sistema central. Se ha cruzado lo que se ha ido a la transierra. Ahí es donde se establece ese extremo duro. Tanto, bueno, ya hablo de la zona de Castilla, que es la que conozco. Otra cosa estaba pasando muy parecida en la zona del Ebro, o sea, por el reino de Aragón. Entonces, ¿qué gente va allí? Es verdaderamente increíble lo que sucede. Hay 3 reyes que son muy inteligentes, yo creo que son de los grandes reyes que ha tenido España y que son los 3 Alfonsos. Alfonso VI, el que toma Toledo, Alfonso VII, su nieto, y su tataranieto, que es Alfonso VIII. Porque la hija Urraca tiene un reinado muy complicado, lo tiene también, bueno, y Sancho, pues es que duró el pobre muy poco. Y entonces, esos 3 reyes hacen algo increíble, que es darle a las gentes tierra para que vayan a repoblar las fronteras, que son territorios muy peligrosos. Ten por cuenta que una aldara musulmana podía simplemente llegarte en una noche, acabar con todas tus cosechas, ganados, matarte, llevarte a tu mujer, tus hijos, en fin, destrozarte la vida literalmente. Quiero decirte que desde este lado se pagaba con la misma moneda y si se podía 2 por 1. O sea, eso era así. Racia contra Algara, Algara contra Racia. Pero ¿por qué la gente iba allí? Bueno, porque allí tenían una oportunidad de ser libres. No solo de ser libres. Lo que hacían estos reyes es
darle fueros a un concejo. Te pongo, por ejemplo, Atienza, que es uno de los que sale. El concejo de Atienza, una población potentísima, fortificada, que sale ya en el Cantar de Miocid, y sobre eso había unos fueros que amparaban a todo ese territorio. No a Atienza, sino a todo el concejo, que era de 250 pueblos. Era un territorio extensísimo. Esas gentes hacían un concejo que tenían derecho a elegir a su alcaide y a su juez. Tenían su mesnada concejil. ¿Y a quién sería? Al rey. El rey les daba eso. Ese fuero que les amparaba y también les obligaba. Por ejemplo, si el rey llamaba a la guerra, tenían que ir de la mesnada 2 de 3. Un tercio se podía quedar para cuidar. Y labrar la tierra. Sí, pero ten por cuenta que se producía mucho el efecto este. Cuando la portada de la novela refleja un elemento, es que no es que haya un señor y un labriego, no, son los dos el mismo, son intercambiables. Ese caballero de sierra puede al día siguiente estar en la estiba del arado y ese montado. Eso también lo hacen esos reyes. Y eso hace, primero, el poder de la monarquía sobre la nobleza, ahí gana mucho, porque esta gente es muy leal, y luego se empieza a ganar la batalla de la repoblación. La clave no era ganar una batalla, sino en la otra tierra que tú acabas de tomar, poblarla con tu gente. Y con la que se quedaba. Pero lo normal era que se quedara poca y tú acabaras repoblando. ¿Quién venía de allí? Gentes de todo tipo y condición. Había cosas que ahora pues no serían, pero que ponen los fueros no serían muy. Por ejemplo, se podía traer mujer y pone un fuero, aunque fuera robada. Sí, o sea, no importaba. No importaba. Quiero decirte que allí había una nueva oportunidad. Ya lo creo. Hablas de la portada y es verdad, porque hay labrador y jinete, estiva y lanza. Sí, sí. No hay diferencia en ninguno de ellos, son uno mismo. ¿Se conquistaba con dignidad y con honor? Vamos a ver, las batallas. Hay un capítulo que digo que un personaje dice: la batalla no huele a sangre, huele a mierda. Huele a mierda, intestinos, desechos y tal. El honor a la carnicería es algo que... Vamos a ver, no podemos mitificar las cosas. De la misma manera que me niego también a esa especie de... La Edad Media parece un territorio oscuro, hostil, nevando todo el día, un asco. No, la Edad Media era un mundo muy colorido, de muchos colores. O sea, los trajes, todo eso era realmente muy colorido. Era un momento bastante cálido. De hecho, es un periodo muy cálido. Había viñedos a lo de Londres, y Groenlandia se había quedado verde y por eso le pusieron Groenlandia, no porque querían hacer un folleto turístico. No, que la pequeña edad de hielo llega después. Pero esa Edad Media tenía, claro, unas pautas y unos esquemas de valores, y dentro de esos la gente se comportaba. Quiero decirte, nunca podemos juzgar, que es la estupidez más contemporánea, es juzgar a las gentes y a las historias y a sus vidas con los parámetros de las nuestras y a veces de las modas más bobas de las nuestras. Quiero decir, era muy duro y la violencia estaba a flor del día, y efectivamente la situación de las gentes en cuanto a derechos, etcétera, era de esta manera. O sea, aquí es cuando se empieza a poner el principio, las primeras piedras de esa dignidad, porque ese labriego, esa gente de a pie que en un momento determinado ya tiene unos fueros y elige a quienes son sus líderes, va a acabar yendo después, y no mucho tiempo después, a las primeras cortes, al León. Eso es, no hay duda. O sea, las primeras cortes de Europa son el León. ¿Y quién va? Va ya también esta gente, no solo los nobles, no. Mira, ahí está ese principio de dignidad que daría luego de las comunidades. Yo creo que ahí eso es lo que marca también un ser de toda una gente. Yo la conozco en mi Castilla, pero estoy convencido que es extensible a gran parte de España, ¿no? De esa gente, yo pongo ahí una frase: cuando uno que ha sido talla mayor, pero ha sido juez de Atienza, ha dirigido a la mesnada,
ha combatido en Navarcos, y donde murieron 3 de cada 4, y ha vuelto a combatir en las Navas. Y ese hombre le dice de pronto a un conde Lara: más que vos no pretendemos ser, señor, pero menos que vos, tampoco. Ni en dignidad ni en honor tampoco. Eso está ahí, yo creo que eso sigue estando en las gentes de España. Lo único que tienen es que ir a recordar un poco y lo encontrarán. Y otros sin tal, porque yo siempre he entendido al pueblo español como un pueblo con unos valores de dignidad muy importantes y que salen cuando a veces tienen que salir. ¿Sí? Cuentas la historia precisamente de la gente de a pie, de ese labrador y de ese jinete, gente anónima, que en el fondo es la que hace la historia. Sí, es que yo quería, vamos a ver, había hecho La tierra de Álvar Fáñez, el gran héroe de la frontera castellana, es nuestra tierra, es Minaya Álvar Fáñez, posiblemente primo hermano, incluso hermanastro de Rodrigo, con el que tuvo una relación fraternal desde niño. De hecho, el Cantar de Millacid lo dice, en Minaya Álvar Fáñez, el que Zorita mandó. Minaya, en euskera, es mi anay, mi hermano Álvar Fáñez, el que Zorita mandó. Zorita es que era importantísima, fue la primera ciudad que se hizo entregar a Alfonso VI para ir cercando con él. Y luego hizo el rey pequeño, que es Alfonso VIII, que es el niño rey de Atienza. Se celebra, bueno, y este año estamos muy contentos porque la podemos volver a hacer desde hace 856 años, la caballada. La caballada conmemora cuando los atencinos, la gente de Atienza, muchos de ellos arrieros, se dedicaban a las reatas de caballerías, estaba el niño cercado por su tío, el rey leonés, lo disfrazaron de arriero y lo consiguieron poner a salvo, primero yo creo que por Soria, Segovia, para acabar llevándolo a Ávila, que era la ciudad fortificada. Bueno, pues había contado la historia, sí, pero yo quería contar, ya en El Rey Pequeño aparecen personajes que luego desarrollo aquí. Yo quería contar la historia de mis antepasados, quiero decir, porque mis antepasados son labradores de ahí, y entonces calculo que vienen, sea hasta donde llegan algunos, los Merillas y tal, y entonces incluso he hecho el guiño de que le he puesto a protagonistas de mi novela el nombre de Bujalaro, de mi abuelo Valentín y de su hermano Julián. O sea, es un homenaje en ellos pues a todas las gentes que durante siglos han perseverado y perseveran en esta tierra. El Valentín, el Antonio, la Agustina, el Julián, como bien has dicho, y el Maula, que era el único habitante que había en su momento. El Maula, verás, que hay una cosa, cuando tú vayas por esa zona verás que hay pueblos que tienen nombres árabes, Bujalaro, Jadraque, Cirueque, están pegados, esos tres están pegados. Pero hay otros que están también pegados y que ya no tienen esos nombres. Por ejemplo, Matillas o Mandayona, que tiene un nombre vascón, Mandayona, o Valfermoso, tal, son nombres ya castellanos. Bien, ¿por qué? Pues hablando vamos a creer que donde quedó alguna población musulmana, o sea, en pueblos que estaban antes habitados, se repoblaron, quedó alguna población musulmana, pues el nombre se conoció. Donde no quedó población musulmana o fueron pueblos de nueva planta que se hicieron, es donde ya aparece el nombre castellano. En concreto, Bujalaro es torre de, y de hecho había un castillo, en realidad había dos, uno ahí y otros nublares, que están desaparecidos, no quedan un resto, pero sí que alguna foto aérea los dos. Y torre de Al-Harun, pero la otra cosa pues, también puede significar torre de la novia, y entonces como a mí me da la gana llamarle, creo que es muy bonito que el pueblo se llame. Todas las palabras que empiezan por Bug es torre, lo mismo que Guad es río, y fíjate si hay, ya te digo, por eso se ve la marca. Dices, era en las entrañas de la tierra, en la de la cueva de Nublares, un lugar el mejor para esconder a todo el ganado, no solo el de Bujalaro, sino en todos los pueblos de alrededor. Una buena estrategia, un buen lugar. Sí, peligrosa, peligrosa,
porque, vamos a ver, lo que era la guerra tenía, sobre todo por parte musulmana, después de Alarcos, lo que fueron, ellos intentaban a toda costa tomar Toledo. O sea, hay dos derrotas cristianas que ponen de nuevo en peligro totalmente la frontera. Uclés, que es cuando se derrumba la reconquista cristiana, había llegado hasta Cuenca y tomado Cuenca. Álvar toma, y la pierde y la vuelve a tomar. O sea, toda esa tierra que iba, y claro, eso enlazaba ya con Rodrigo, que estaba en Valencia. El embate almorávide y la terrible derrota de Uclés, donde muere hasta el hijo del rey Alfonso, el infante Sancho, su único heredero varón, todos los condes, eso desploma y se intenta aguantar desesperadamente en el Tajo. Aguanta y Álvar falla. Pierde Oreja, pierde Alcalá de Henares, fíjate hasta dónde entra. Y Toledo está a punto de ser, la salva Fáñez con un ataque sorpresa contra tal. Eso es el primer embate. Los almorávides luego ya van hacia atrás. El rey aragonés, Alfonso I el Batallador, es clave para restablecer el equilibrio. Y luego llega la segunda y terrible oleada, la almohade. Después de la batalla de Alarcos, terrible otra vez, derrota castellana, en este caso solo castellana. Alfonso VIII no esperó. Y entonces ahí lo mismo, ahí se desploma toda la línea del Guadiana, se había llegado al Guadiana, cae Calatrava, la orden de Calatrava, pero el califa comete un error, ese año no sigue adelante y al siguiente lo lógico era que se hubiera lanzado por Toledo, sí, lo cerca, pero no pone como su... ¿Qué sucede? Que le da tiempo un poco a rearmarse y entonces lo que hace es dedicarse durante años y años a lo que más les gustaba. Grandes aceifas de un ejército brutal que salía cuando solo se podía combatir un tiempo al año, porque era cuando podían ir por los caminos, por las calzadas romanas todavía, cruzar los ríos y entrar. Y destrozar todo. O sea, las Vegas de Toledo, mira, hay un ataque, el almohade que es terrible, entra por lo que es ahora Extremadura, destrozando todo. Trujillo va tomando, conquistando todo eso, Plasencia, que la había fundado Alfonso, entra por Talavera, destroza todas las Vegas esas, sigue subiendo, llega a Madrid. Bueno, Madrid está cercado algunas veces, acaban llegando a Guadalajara y el Henares arriba, pero se retiraban, solo toman Talamanca, pero a sangre y fuego se llevan cautivos. No tienen como una voluntad de... Mientras que los cristianos sí la tienen. Los cristianos ya van repoblando. Y en realidad la guerra final la gana esa gente que va repoblando. Una y otra vez. Una y otra vez. Sí. ¿Cómo ha sido escribir desde el otro lado? Porque hay otros personajes que son menos agradables. Sí, bueno, el Maula, por ejemplo, es un personaje al que yo le tengo un profundo afecto. Se nota mucho. Se nota, sí. Vamos a ver, tenía que ser dura la vida de un mezquino. Mezquino se llamaba que era uno que había sido cristiano en tiempos, luego hispano-romano, descendiente de hispanos-romanos, cristiano, luego... Oye, después de no sé cuánto dominación, y si eras cristiano, las pasaban muy mal, los impuestos terribles, pues musulmán y de pronto, tal, esa gente, y es que te digo, las pautas de la época, primero Dios era la medida de todas las cosas. O sea, todo estaba hecho y marcado por eso. Y eso estaba en la cabeza de todas las gentes. Por tanto, lo primero que se hacía cuando se tomaba al otro era tirar la mezquita y poner una iglesia, porque ellos hacían exactamente lo mismo, tirar las campanas abajo. Hay la historia de las campanas tremendas. Uno dio, ¿por qué en los mozárabes, en las ciudades que vivían, tal, sí podían tener culto, pero no podían tener campanas de metal, porque no podía ser la voz del Dios cristiano más fuerte que la del muezzin? Y quiero decirte que ponerse ahí como de la misma manera que no es un mundo siniestro, el no reflejarlo en toda su terrible crudeza, oye,
en Uclés lo que hizo el muezzin fue, después de que les cortaran la cabeza a todos los cristianos que pudieron cortarles la cabeza, hacer una pirámide de cabezas y subirse el muezzin arriba a proclamar la gloria de Alá. O sea, aquí no tonterías, sino las justas. O sea, esa era la pauta y tampoco, y yo la describo, por ejemplo, el odio que había entre los hispano-musulmanes que habían visto a sus señores muertos por los almorávides, los famosos daguair, los tornadizos que habían pasado a los cristianos. O sea, sus artes de batalla eran terroríficas. Claro, cuando los pillaban a ellos, o sea, ellos le cortaban el pene a los hombres, los pechos a las mujeres y tal. En justa compensación, cuando eran pillados ellos, los desollaban vivos. O sea, sí, la Convención de Ginebra no estaba. Ya. Sí, o sea, si me cortabas, como dices, el pene o los pechos, yo estaba por encima de ti, mi forma de matar, ¿no? Sí, o sea, sí. Era... Doblemente, ¿vale? Era una... Sin embargo, entre las gentes, el trato... O sea, la batalla era la batalla, pero la gente piensa que fueron grandes... No, grandes batallas campales son las que te estoy contando. Yeah. No hay grandes... Lo que hay es una continua guerra de fronteras. O sea, las incursiones cristianas sobre todas las vegas del Guadiana primero y luego del Guadalquivir son tan continuas como... O sea, hay ya el equilibrio, mientras que al principio de... O sea, ahora el mayo será el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga, el 28 de mayo. Hasta el año 1000 y pico, la iniciativa es absolutamente musulmana. Bastante hacen con resistir y aguantar. Luego, ya llegando al Duero, hay intentos de ataques continuos, pero siempre con una mayor hegemonía musulmana. Se rompe eso con los taifas y esta es la época donde se juega el todo. Después de las Navas, Al-Ándalus está condenado. De hecho, Al-Ándalus ya no existe, porque el Al-Ándalus que tenemos, el mundo hispano-musulmán, tanto del califato de los abderramanes como el de los reyes de taifas, que es lo hispano-musulmán, ha sido aplastado por las dos terribles invasiones de islamistas radicales. O sea, ahí ya no combatimos contra los andalusíes, aunque están ahí, porque estás combatiendo contra dos terribles imperios que además ellos mismos tienen la semilla a su destrucción, porque las persecuciones terribles que hacen sobre las otras dos religiones del libro, a los judíos habían colaborado desde el primer momento mucho con los musulmanes, porque los reyes visigodos a los hebreos los habían maltratado de una manera horrible. Cuando llegan los musulmanes se convierten muchas veces primero les abren las puertas de muchas ciudades, pero luego se convierten en sus administradores. Claro, los almorávides ya, pero los almohades, una persecución terrible. Y otra vez la inteligencia de los Alfonsos, que hacen acoger a todos los judíos. Alfonso VII pone a un tío en la frontera, un gran referente de los hebreos, lo pone en la frontera del Guadiana para ir recogiendo. Y claro, ahí lo que viene, aparte de dinero, es sabiduría, ciencia, etcétera. Los reyes castellanos, en ese sentido, son una maravilla. Pero fíjate, es que la gente, en el contacto de tantos siglos, y dentro de la crueldad y las pautas esas, hay unas diferencias. Estas se ven perfectamente en las Navas. Cuando llegan los cruzados francos a Toledo, esto es un pasaje muy hermoso de la historia. Claro, los cruzados vienen a matar musulmanes, en nombre de Dios. Se acabó. Y a todo que no sea católico, apostólico, es lo malo. Llegan a Toledo y entonces se quedan muy sorprendidos de que es población musulmana, población judía, y se lanzan contra los judíos a intentar, matar a todas las... Ante su estupor, los caballeros castellanos y aragoneses se arman, se ponen en las puertas de lo que es la judería, dicen que no. Bueno, que no, que se enfrentan con ellos y se acabó.
Esa es la primera. Yo solo conté Santa María la Blanca, la preciosa, hay dos sinagogas. En Santa María la Blanca está la del tránsito, que tiene para culto común, pero la de Santa María la Blanca entras y te da una sensación de paz maravillosa, me encanta. Pero la segunda historia que pasa es que cuando se va hacia los Navas, se toma Calatrava. Fíjate si no le tendrían ganas los caballeros calatravos, que era la sede de su orden, que habían tenido que abandonar, que habían matado a todo Dios allí, pero combate. Y finalmente el alcaide de Calatrava, un andalusí, pide la mano, que era la manera que teníamos, tanto cristianos como musulmanes, de llegar a una rendición pacífica o pactada. Entonces, y se hacía mucho. Pedir la mano, lo normal era que te dejaran salir con o sin armas, Sí. y que además de salir con o sin armas, pudieran llevarte un poco lo que llevaras encima, ¿me entiendes? Ajá. Esa es un poco la fórmula. Se aplica en Calatrava, se dan por vencidos y tal. Y los escoltan, claro. Los cruzados, Franco los querían matar. Y dicen que para eso ellos no han venido, aparte de que decían que picaba mucho el sol y que tal, y abandonan la contienda. En las Navas hubo poquísimos. O sea, se dan la vuelta y pretenden asaltar Toledo. Lo que pasa es que los toledanos son tontos y entonces ¿de dónde viene? Cerrado. Pero fíjate ese cambio, eso se estaba dando en España. Aparte de que en la época de los reyes de Taifas, eso sí que fue un entramado. Rodrigo era el capitán general de las tropas aragonesas de los Agut. Ya. Hablamos de nuestra tierra, los que tenemos tierra. Nos gusta decir mi tierra, pero es verdad que la tierra no nos pertenece. Somos nosotros los que pertenecemos. Esa sensación la vas cogiendo con el tiempo. O sea, tienes un apego a la tierra y la cuidas y es tuya y la puedes... Porque esa era la clave, era poderla transmitir a tus hijos. Eso era lo que les daba a aquella gente esa fuerza tremenda. Pero en realidad, cuando lo piensas, es que efectivamente... Tú dices mi tierra, pero en conjunto además. Sí, no como algo físico. Sí, o sea, no tus pedazos. Exacto sino tú ves tu tierra, porque en el fondo tú piensas que efectivamente le perteneces a ella. Y es que te ha hecho. En realidad yo creo que la tierra hace a la gente. Y yo creo incluso que talla los caracteres. Y somos de una determinada manera, depende de dónde nacemos y de dónde pasemos. Claro. Eso es. ¿Y tierra vieja, Antonio? Le puse tierra vieja porque es una tierra que lleva mucho tiempo siendo cultivada, asolada, quemada, barbecho obligado. O sea, quiero decir, pero siempre rebrota. Y siempre rebrotará. Yo eso es lo que un poco... cuando llegan los repobladores allí, yo me imaginé qué podían hacer. Pero, por ejemplo, he inventado de cómo salvan las viñas. La vid tiene una raíz muy honda, y entonces, aunque la desguaces y la descuajes tal, acaba saliendo por ahí adentro, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pues eso podía ser, y yo sé cómo de un ramal se hace otra cepa y de esa otra y tal, con tiempo, y tenían bastante, pues entonces pueden ir haciendo. Luego para que llegara otra algara ya. Y se la llevan. Pero sí, es una tierra vieja. Y es que estamos en lo mismo. Decían que por qué le había puesto él, el tal, el cual, que eso es normal. Pero es que la gente no se da cuenta que eso no es en absoluto peyorativo, sino es al revés. Es identificativo como el masculino singular o el femenino singular. Sí. O sea, mi madre ha sido la Agustina toda la vida. Toda la vida era así. ¿no? La gente de los pueblos y eso no hay ningún... Y ahora de pronto, no me dicen eso, que era como... Te equivocas absolutamente. Es desconocimiento de qué pasó. Sí, es verdad. Yo creo que la mejor forma de aprender historia es novelándola. Estoy convencidísima. Novelar, además, una historia de algo que es tuyo es de tierra.
que es de Cruz Casados, todavía tiene que ser mucho más Y ha sido repleto de sentimientos. esta novela es quizá la novela que tiene una mayor carga emocional de todas las que yo he hecho. Incluso hasta ponerle nombres de gente que quiero a algunos personajes, ¿no? Como un reconocimiento y al mismo tiempo como eso, como un homenaje. Pero hay una carga emocional enorme, porque hay cosas además que me han... Verás, el capítulo de la sementera, yo le pedí a mi padre que me escribiera cuáles eran, ya era muy mayor, yo cerca de 90, pero que me escribiera cómo eran las labores que se estaban perdiendo, porque lógicamente ha cambiado totalmente eso. Pero sin embargo esas yo sé que sabía que eran las mismas que se iban haciendo siglos y siglos, ¿no? Y entonces me lo escribió, y yo lo guardo como un tesoro, como lo de mi abuelo, como el romance de mi abuelo, y entonces con su letra cuidada, porque él tuvo esa obsesión que yo estudiara y me tuvo en una de las causas de las que él se fue, y me emocionó al leerlo, me emocionó mucho. Y luego de ahí yo creo que ha quedado uno de los capítulos, además con una historia genial. Al final yo no, había una línea que no había leído, y era que él decía, me recordaba una cosa, y era que yo me había criado con un gran mastín. Sí, que había traído. Bueno, ese mastín, mi padre recogió de un ganado trashumante porque venía bastante tocado de una pelea con lobos en la Sierra Norte, y se convirtió estuvo a punto de morir de las heridas, pero luego se hizo un animal soberbio, impactante, y se convirtió en como mi guardián. Entonces me llevaba a la escuela. Cuando yo no tenía hermanos mayores, ni primos mayores, y el mundo de los niños es bastante cruel, pero yo tenía un guardián en mastín. Llegamos a la parte baja del pueblo, sigue estando ahí en casa. Pin, a la escuela de arriba donde está la plaza, que ahora eso es algo de lo que me siento muy orgulloso, es que la plaza de mi pueblo lleva mi nombre. Sí. Pero hay una cosa todavía más bonita, es que mis padres pudieron verlo. Mi abuelo no, pero mi madre, recuerdo que ese día le compensé de algo de los muchos disgustos que le daba de la vida. Pero ese mastín me llevaba y luego se bajaba, pero a la hora de la salida de la escuela estaba esperando y pin, conmigo para abajo. Y de pronto es un recuerdo que me volvió vivamente. Y sí, tiene una carga emocional tremenda. Eso me crea una ansiedad que yo no he tenido con otras novelas, en el momento de cómo va a reaccionar la gente y eso, ¿no? O sea, estoy deseando que vaya muy bien porque no sé, me siento muy concernido por la novela. Hay mucho de ti ahí, entonces es lógico. Sí. Pues muchas gracias, Antonio, por esta tierra más. vieja, que además la siento también un poco como mía, siendo de Extremadura. Sí. He vuelto de ahí, esta vez. Sí, estuve en Plasencia, luego paré en Mérida porque hay que parar, y luego me quedé en Badajoz. Estamos haciendo muchas cosas allí, escritores con la historia. De hecho, clausurábamos Jesús Sánchez Avaliz y yo la Feria del Libro, pero al tiempo inaugurábamos el ciclo junto con las edades del hombre, se va a hacer allí,